Vamos a agradecer primero la generosidad de Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, eh, que ha tenido la generosidad de poder atendernos y poder recordarlo a Miguel de la mejor manera posible o como siempre lo hemos hecho aquí. Y tiene la generosidad de atendernos, de poder recordar muchísimas de sus cuestiones, de su relación, de su amistad, de todo lo vivido. Juvenal, qué gusto saludarte. Gracias por este tiempo. Sabes el respeto, el cariño que te tengo. Eh, y que en medio de tanta tristeza, dolor por la ida de Miguel, compartir momentos y hacerlo con un amigo que lo recuerde de la mejor manera, Miguel, es un alivio al alma escucharte. ¿Cómo estás, Juve? Gracias por tu tiempo. Emiliano, ¿cómo estás? Agradecimiento es para mí porque sé la amistad que tenías con Miguel, sé lo que Miguel sentía por ti y sé que este es tu oficio, tu profesión y es la mejor forma de honrarlo. Entonces, por eso estoy acá, que yo después de algo que pensé, dije voy a hacer lo más prudente, cosa que tenía Miguel, que es difícil aprenderlo. Eh, Había dicho como que me mantengo en silencio, pero sé de la amistad tuya con él, sé de lo que él valoraba tu trabajo y recordar a Miguel y hoy poder desde otro estadio de su vida, de su alma, poder recordarlo, hablar cosas lindas, como fue yo puedo decir lo que fue mi última etapa de vida, que fue al lado de él. eh, pues no hubo nada malo. Porque me he puesto a como unir los puntos hacia atrás y fue maravilloso porque desde que conozco a Miguel Russo he disfrutado la vida. Qué definición, Juve, esa, ¿no? Desde que conozco a Miguel Russo, he disfrutado la vida. Qué lindo, ¿eh? Sí, eso es Miguel. Eh, Disfrute de todo. Es No quiere que, decir que todos los momentos sean sí, como uno sí. quiere, ni lo fueron como uno quería, pero me enseñó a disfrutar la vida, Miguel. ¿Y por qué crees que Miguel tenía eso, Juve? ¿Por qué crees que Miguel transmitía eso con su simpleza? Yo decía, un tipo de pocas palabras, pero de hechos muy fuertes, muy fuertes. Palabras precisas y hechos muy fuertes. Sí, bueno, él se llamaba Miguel Ángel, ¿no? Entonces, tenía el ángel hasta lo llevaba con él, ¿no? Sí. Y lo que tú dices, él, él- para él el silencio era una expresión de sabiduría. Yo el otro día alguien me lo comentó y decía, con Miguel sabía uno cuándo callar y cuándo estar. Simplemente tocaba estar. No era más. Yo muchas veces anduve con él en carretera o algo donde uno transita mucho tiempo solos y duramos el mismo tiempo en silencio. Eh, Yo, pero se sentía uno absolutamente acompañado. Eh, Eso era Miguel, ¿no? sí, y sabés lo que me genera admiración, Juvenal. Estamos hablando con Juvenal Rodríguez, quien es el ayudante de campo, una de las manos derechas de Miguel. eh, el reconocimiento que generó su partida, su fallecimiento, superó ampliamente lo que uno imaginaba, ¿no? Vos pensás que aquí en Argentina pasó lo de Maradona, falleció Menotti, y lo de Miguel Russo estuvo a la altura, no sé si de lo de Diego, pero generó una consternación que no lo vimos, yo no lo vi en otro lado. Gente que no lo conocía llorando, Juve, llorando, conmovida. ¿Te pasó algo así alguna vez?
No, jamás, Emi. Y no puedo negar que en algún momento pensé que sería qué pasaría cuando Miguel no estuviera. Ujú. Obviamente yo tenía que pensar eh, en esos días fuertes, duros, antes de su fallecimiento. Y jamás imaginé esto. Jamás, jamás, nunca. O sea, lo que uno diga es que es inexpresable. Sí, no se puede llegar inimaginable lo que pasó. Y bueno, con él era así. Con él todo era así, ¿no? Él tenía una frase que yo creo que tú la escuchaste y es así. Él decía, no me preguntes por qué. Él me decía siempre, no me preguntes por qué, pero va a pasar esto. O no me preguntes por qué, está pasando esto. No me preguntes por qué, porque él sabía que había siempre algo más. Y hoy te lo digo, no me preguntes por qué, pero Miguel Russo eh, generaba, generaba tanto amor en las personas. eh, Sí, señor. que el amor es eso, ¿no? Como que se expande, se expande, se expande, se expande. Y lo que vimos fue eso, la expansión del amor en ese momento de la partida de Miguel. Qué lindo lo que decís. Me imagino a Miguel escuchándote, escuchando esta charla como tantas veces pasó por por esta radio y seguramente susurrando muy amable, como decía él, ¿no? Él era un tipo que siempre agradecía, muy amable. Eh, ¿Cómo lo conociste a Miguel Juve? ¿Cuál fue la Bueno, primera vez que estuviste con Miguel y cómo se dio eso? ¿Y qué sensación te dio al conocerlo por primera vez? uff, respeto impresionante. Empiezo por el final de la pregunta. Sí. Respeto total. ¿Cómo lo conocí? Estaba en vacaciones en Colombia, en Cartagena, con mi ex esposa y la familia, que es una persona que mi ex esposa también lo respeta, la familia de ella, tuvieron una cercanía con Miguel en Colombia y lo respetan, lo quieren mucho y él también se portaba impresionante, increíble. Y bueno, pero en ese día yo estaba en vacaciones y se había ido el técnico donde yo trabajaba, Diego Coca, Millonarios, se había ido y estábamos sin técnico, pero supimos en esos días que venía Miguel. Yo estaba en vacaciones y me llama el gerente y me dice, estando yo en Cartagena y Miguel llegaba a Bogotá. Y me dice el gerente a las 9 de la mañana, me llama y me dice, Juve, tienes una reunión a la 1 de la tarde con Miguel en el hotel, donde siempre concentramos con el equipo. Y yo estaba en Cartagena en ese momento. Ujú. Pues te digo que ni lo pensé, ni lo dudé, ni nada. Bajé de la habitación del hotel a la playa y le dije a mi ex esposa, me voy, tengo que ir ya para Bogotá. Y ella como que se... Dije, me va a llevar una valija, maleta, llamamos en Colombia, una valija, te dejo las otras, por favor, llévalas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, el nuevo técnico me está esperando, tengo reunión con él a la 1. Y me fui para el aeropuerto sin tiquetes, sin nada. Bueno, todo salió perfecto y a la 1 de la tarde yo estaba en el hotel y apareció Miguel. En ese tiempo estaba con Hugo Botardi y con Guillermo Cinquetti, grandes personas también. Y lo encuentro y cuando lo vi ya me generó un respeto así enorme. Obviamente también el temor uno tiene de conocer a alguien nuevo que va a ser su jefe, todo, pero me generó mucho respeto. Y empezamos a hablar sobre lo que yo hacía. Y ahí se fue dando, ¿no? Fue transitando. Al principio, pues obviamente entendí después el cómo que generaba esas distancias, esas distancias, esas distancias. Y después se dio todo de manera muy natural, ¿no? Miguel tenía algo de mí. Era tan sabio. Como todo, yo creo que todas las personas podemos ser como él. Lo que pasa es que él había recorrido tanto su vida y la vivió tan fuerte, tan intenso, pues que tenía muchas enseñanzas muy rápido. Seguro aprendido desde los golpes de la vida y de las cosas, ¿no? Sí, sí, Y, sí, y él sí. lo primero que hacía era, yo lo aprendí hasta el final de esta etapa. Eh, Ahí fue donde me di cuenta que él siempre tenía el no o como la negación de todo, porque él no te daba tiempo a pensar.
Mira vos. Si tú dices no y tú después le dices a la persona sí, quedan muy bien, ¿sí? Y le das un respiro al alma a la persona con lo que sea. Si tú le dices sí y después tienes que decirle no, o te equivocas de eso, vas a quedar con conflictos y generas conflictos. O falsas Todo lo expectativas. contrario. Claro, todo lo contrario si tú le dices no. Y después dice, o después de un tiempo vuelve y dice, voy a pensar lo tuyo. Y después resulta con algo diferente, generas un vínculo total, sí, que genera resultados, que da frutos. Y yo por eso digo que disfrutar es eso, dar frutos. Había hecho una frase de otro amigo también. Y Miguel generaba eso. Sí, tal Daba cual. frutos después. Entonces, eso empecé a aprender con él, ¿no? Lo primero de él era una distancia. Sí, Y una señor. distancia de prudencia y de mucho respeto, porque era un tipo también que respetaba. Yo también lo vi enojado muchas veces, enojado conmigo miles de veces, miles, miles, miles. Pero al final uno sabía el porqué y nunca me causó una mala emoción. Mira vos. Eh, la vida con Miguel fue muy linda. Qué lindo escucharte. Pero además, ¿sabés por qué es lindo, Juvenal? Porque sabés transmitir lo que sentís. Y eso, una cosa es decir, hablar, 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 hablar y no transmitir emociones. Vos lo decís y lo transmitís. En estos tiempos eso es muy, muy respetable y tiene un valor extra. Y yo te quiero preguntar, Juvenal, ¿qué crees que vio Miguel en vos? Un tipo siempre tan perfeccionista, en el detalle, un tipo que estaba ahí. Algo, eso te lo debes llevar como una medallita, que Miguel haya visto algo en vos. Yo creo que vio algo que él lo fue conmigo. Y porque va a sonar como si fuera yo así, como si Claro, partiera de mí, no partía de él. ¿Sí? Y es algo que yo siempre sentí de Miguel. Y una sola palabra, lealtad. lealtad, lealtad. Qué, qué interesante, qué difícil es hablar de él y creer que ya no está más Juvenal, ¿no? Me pasa a mí estos últimos días, siempre buscan el WhatsApp, yo buscaba charlas, ese instinto de mandarle un mensaje como hacíamos Eh, siempre, es me, durísimo, es durísimo. me pasó el otro día, Emi, el día preciso que era al otro día el mismo día que ya fuimos al cementerio, pero por la El mañana viernes, me encontré con un mensaje de un chico que tuvimos en Arabia, un portero, eh, enviándole los saludos a Miguel y eso, y era muy querido, era muy simpático. Y en un momento, cuando leo eso, yo estoy saliendo aquí del departamento y lo leo y digo, ay, mira esto, voy a mostrárselo a Miguel. claro, Era lo primero, yo quedé como, no, Miguel pasa ya no eso, está. pasa Sí. eso. Hay una cosa de mí, va pasando los días y, bueno, y Miguel está, o sea, aquí estamos hablando de él y recordando. Es muy fuerte cuando tú no lo ves, ¿no? Sí, Sabes que no lo vas a volver a ver. sí. Eh, Miguel siempre fue un sitio seguro para mí. Mm, eh, Siempre fue un sitio seguro para mí. Cuando tenía cualquier clase de problema, dilema en mi cabeza y todo, el solo hecho de que Miguel me respondiera, me pudiera contestar, pudiera hablar, y de pronto ni le contaba el problema a mí. sí, es así. Antes de contarle el problema, él ya tenía la solución, sin saber el problema, porque él me metía en otra Sí, dimensión. sí, Las sí, cosas me metía que me hacía olvidar, sí. porque yo tenía ese, pues lo llevaba uno a otro nivel. Obviamente, también Miguel estaba soportado, te lo cuento, porque es algo que en estos días lo hablábamos mucho con Claudio, con sus amigos, el soporte que siempre tuvo de su esposa. De su esposa. A De ver, Mónica. sí, sí, sé del dolor que ella está sintiendo, sé de lo que está pasando, porque para ella su vida era Miguel Sí, y le entregó su vida a Miguel. a Miguel. Es más, si ella no hubiera estado, no hubiéramos disfrutado estos últimos años a Miguel así, porque Miguel era tan, tan consciente de lo que venía en su vida después de la aparición de la enfermedad, que dijo, vamos con todo.
pero era tan consciente que dijo, vamos a vivir intensamente porque esto a cualquier momento se va. Y Mónica estaba a su lado, soportando a, ¿cómo te digo? De soporte, no digo de esfuerzo, sino de soporte, eh, la vida de Miguel, y ella lo entendió tanto también que dijo, es desde acá, es desde esta forma". Y esa relación me parecía hasta diferente a lo que uno vive, ¿no? Lo que yo he vivido en mi vida, porque era una relación fuerte que en Colombia Sí. uno yo vivía las relaciones en pareja muy diferentes, yo era fuerte los dos, pero era la única forma de sostenerse y que Miguel siguiera así. Eso es algo que quería yo recordar y recalcar porque eh, eh, Mónica fue una extensión de él en todo. Nosotros nos apoyábamos mucho en Mónica, Emi. Claro. Claudio hablaba mucho con Mónica. Mónica le decía, vamos a hacer esto por Miguel, Miguel necesita esto y todo, porque Miguel en su, en su, que tenía que hacer tanta cosa y estar en todo, que, 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 que Mónica se comunicaba mucho con nosotros, sobre todo con Claudio, y Claudio le ayudaba a ordenar muchas cosas desde atrás. A Claudio le tenía un respeto enorme, Miguel. eh, lo adora. Y esa relación con la esposa y con nosotros fue maravilloso. Tenía todo como muy bien, intentaban, ¿no? Que todo fuera como una conexión y una comunicación entre nosotros para poder estar. Pues te digo que fue algo maravilloso. Uve, Marcó la vida. ¿cómo, qué ganas de vivir que tenía Miguel, Sí, Qué ganas de impresionante. vivir. Mm, impresionante. Hasta siempre, ¿no? Sí, Él nunca lo escuché quejarse. Eso es algo que a nosotros hablábamos y nosotros decíamos, a Miguel no le duele nada. O por lo menos, nunca, nunca. Sí, no le nunca. dolía nada. O si le dolía, nos decía algo. No estoy hablando con respecto a la enfermedad, hablamos de cualquier cosa que tuviera, por ejemplo, su rodilla de jugador, ¿sí? Y a veces decía, está, pero seguía. Sí, Y tenía unas palabras que desde Colombia lo veíamos, pero mira lo que genera. Él decía, dale, 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 eran sus frases hasta en el entrenamiento, y ese dale, dale fue su vida. sí, Dale, 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 señor. dale, dale, dale. Entonces, era tan simple y tan profundo que él decía que la belleza del juego estaba en la simpleza. Mirá vos. ¿Sí? La belleza de Sí, este juego está en la simpleza. Y él era así, simple, dale, 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 y todo así. Y al final uno va a ver el juego del fútbol, más allá de táctica, estrategia y todo. Era eso. Él lo transmitía como lo sintió desde niño y lo llevaba así. Por eso él es una persona, puedo decir que le tocó vivir en todos los aspectos de la sociedad, porque no es fácil, era un personaje. Entonces tenía que vivir en todas las facetas de la sociedad. Pero era un tipo que era muy humilde, muy muy humilde. humilde, muy humilde. Él de verdad se emocionaba con la cancha de barro y todo. Nosotros cuando íbamos entrando a Rosario o saliendo de Arroyos, sí, cuando salíamos de Arroyo Seco hacia la ciudad, había muchas canchas al lado de potreritos de Sí, gente. sí, sí, Y él sí. se emocionaba cuando veía esos partidos, decía, mira, mira, y cada vez que podíamos pasar 20 veces y volvía a hablar de la canchita al lado Qué de, va. de la ruta. Y él era eso, porque también se acuerda, nos contaba sus historias con mucha emoción cuando empezó en el barrio, ¿sí? En Lanús, En Lanús. eh, sí, cuando él empezó y hablaba de su abuelo. Entonces, cuando uno empieza a cómo era el abuelo y cómo es Miguel y cómo era, empiezan a entender, ¿no? Entonces decían que jugaban como por apuestas Claro, en por el plata. barrio, ¿sí? Claro. Y entonces a él lo llevaban de chico a que jugara por las noches, algo así, ¿no? Y jugaba. Y entonces el abuelo como que sabía que el que vendía la carne, que el carnicero apostaba, que el panadero apostaba, que el de la verdulería también apostaba y todo. Y ellos eran los que sacaban a Miguel a jugar. Entonces el abuelo iba después a los negocios
y como que contrarrestaba y tenía, el de la carne le daba la carne, el otro le daba todo y el abuelo decía, bueno, ya voy a tener para el resto de la Mira vos, semana con eso. claro, Ya, y él lo contaba con emoción, con nunca emoción. hablaba con tristeza, sino decía, mira cómo fue y cómo era. Entonces, si tú ves, Miguel desde chico se acostumbró a ser Un guerrero. un guerrero, se acostumbró a ser así, era todo lucha, 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 Lucho, es lucha. verdad eso. Bueno, de tal manera perdió a su papá a los 5 años. Sí, entonces fíjate que fue así. Entonces es un hombre de barrio. De Miguel barrio. fue un De hombre de mucha barrio. calle, de mucha calle, de barrio. Exacto. Y para él el fútbol era eso. Que era, yo creo que algo diferente, Miguel era eso, era barrio, era calle. Y siempre lo quiso, siempre lo quiso. Por eso siempre, si tú dices, como decía uno, Miguel siempre le gustaba el quilombo. Donde había cosas para resolver, Sí, él él estaba a estar. resolvía. Y le gustaba estar. ¿M? Hasta me acuerdo que Mónica también eh, le decía, Miguel, a ti te gusta estar siempre en eso. Y Qué era cierto, bárbaro. Miguel. No me ves, Juve, pero te sigo escuchando, así que quédate tranquilo. Bueno, sí, y bueno, Emi, eso me acuerdo, o sea, para mí la esencia de Miguel es eso, es un guerrero prudente, un Mira tipo vos. súper humilde. Juve, te eh, quiero preguntar ya en la parte final y sin abusar de tu tiempo, ¿no te da la sensación que lo vivido con Miguel en este último tiempo, para los que lo conocimos, fue todo de manera muy intensa? Parece que fue ayer el campeonato con Central, parece que fue ayer lo de San Lorenzo, lo de Boca. ¿No te crees que estos últimos años de Miguel fueron muy intensos? Sí, sí, la vida con él, con alguien tocaba yo el tema, ay, yo no sé con quién no me recuerdo, pues que han sido, o sea, estas semanas, estos días han sido tan fuertes que cada contacto con alguien es sobre Miguel, obviamente. Y lo hablábamos y decíamos que la vida fue así, fue a millón y estos últimos años sí fue intensa, 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 muy intensa. Y pues, bueno, por eso se nos fue tan rápido, yo creo. Él vivió, yo me acuerdo, ya sé, decíamos que decíamos, pero hubiera podido estar más, 69 años. Pero los 69 años los vive tres personas en tres vidas. Los 69 de Miguel. Sí, los 69 de Miguel son tres vidas, porque lo vivió intensamente. A Claro, eso. Mm. claro, 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 qué buena definición. Juve, ¿cómo fue tu despedida con él? ¿Te acordás lo último que le dijiste? ¿Qué le Que lo dijiste? amaba. Que lo Te amabas. amo. Eso fue lo último que le dije. ¿Cuándo fue eso? ¿Los últimos días? El último día. ¿Y él cómo te respondió? ¿Cómo intentó responderte? Mm, Estoy seguro que me dijo pelotudo, dale. Ah, mira No lo, vos. no lo dudo que me haya hecho así. Qué, qué lindo escucharte, Juve, y sin abusar de tu tiempo, esto de lo que vos contás. A ver, mucha gente lo sintió como la pérdida de un familiar. Yo le decía a mis seres íntimos, a mis amigos, y para mí es como que se fue un familiar. No sentía ese dolor desde la pérdida de mis abuelos. Particularmente para vos, que ya no esté más Miguel, ¿lo sentís como qué pérdida en tu vida? Más allá de un amigo que fue de un tipo que siempre estuvo. Uf, es un antes y un después de mí. Sí. Para mí es eso, es el final de algo y el inicio de algo. Para mí es como partirme mi vida en la mitad. Mm, mm, qué definición, ¿eh? Partir tu vida en la mitad. Sí, ¿Qué te gustaría regalarle a Miguel de aquí hasta el final de tu vida? ¿Qué te gustaría regalarle? sonrisas. Sonrisas. ¿Y el título con Boca? ¿Lo soñás? Una de las mayores sonrisas. Mira vos.
Qué lindo escucharte, Juvenal. Y la verdad, gracias por aceptar este rato. Sé que no es fácil en el lugar que estás, y esto habla de la gratitud, de tu lealtad con Miguel y que hayas elegido o me hayas elegido y hayas elegido nuestro programa para hablar de Miguel. La verdad que me reconforta el alma y en días donde son muy difíciles de sobrellevar, escucharte a vos es parte de un poco de alivio, porque lo has definido como alguien que no hay nadie que lo podría haber definido mejor a Miguel de los amigos que tuvo. Y luego lo has hecho con una calma, con una tranquilidad y con una emoción que conmueve. Te agradezco mucho, amigo, y si el fin de semana nos vemos, tengo un presente para darte que va a unir tu relación con Miguel para siempre. Emi, muchas gracias. Sé del aprecio que él te tenía. Sé de lo que siempre fuiste con él, porque lo sé. También de esa lealtad, de ese reconocimiento que siempre tuviste hacia él, de lo que lo querías. Y, y solo agradecerte, al contrario, agradecerte a ti. Eh, de verdad, la pasé muy bien aquí hoy recordándolo. Lo mejor, Muchas Juve, lo mejor para gracias, vos y tu Emi. familia y gracias por la generosidad que siempre tuviste y tenés conmigo en este tiempo que tuviste al lado de Miguel, ¿eh? Lo valoro un montón. Muchas gracias. Lo mismo, Emi. Un abrazo gigante. Abrazo grande. Nos vemos pronto, amigo. Abrazo. Gracias. Gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego.